A diferencia de la inhibición, el síntoma no es asunto del yo. Tal el planteo casi inaugural por parte de Freud. En el síntoma se trata de un conflicto pulsional, es decir, que de algún modo está concernido el goce, aun cuando el goce no pueda quedar subsumido al campo de lo pulsional. Y es para dar cuenta de esta articulación entre el síntoma y el goce que Lacan pone en forma el concepto de nominación hacia el final de su obra. En Inhibición, síntoma y angustia, al sostener la oposición entre síntoma y nominación, Freud concluye que si el trabajo del yo es exitoso, dice, no nos enteramos de nada. O sea, mayor éxito del yo, más reflexión, y podemos decir, por ende, más goce. A diferencia de la inhibición, el síntoma per se implica la falla. Es por eso que Freud sostiene la extraterritorialidad del síntoma y sus subrogados respecto del yo. El síntoma se presenta como un cuerpo extraño en el sujeto. Con Lacan podemos decir que permite anudar al cuerpo algo que le es extraño, una porción de goce, y en esto comienza a vislumbrarse un sesgo del síntoma que no puede reducirse al síntoma clínico, sino que pone en forma la dimensión del síntoma como artificio que sostiene en el sujeto la economía política del goce. El síntoma, por ende, en la medida en que el goce no se civiliza más allá de su anudamiento, o sea que el goce sigue siendo extraño, el síntoma, decíamos, devendrá por ende un índice de lo que no anda en lo real. En esta articulación entre el goce y el cuerpo es que Lacan pone en juego la función de la nominación y por ende la función paterna. En el Seminario 21 afirma: es un hecho que el naming, en tanto que nombre propio, precede a la necesidad por la cual éste no dejará ya de inscribirse. Frase que articula y diferencia nominación y síntoma. La posibilidad de un síntoma depende de la nominación como operación, pero no toda nominación produce un síntoma. Desde este párrafo se nos hace posible diferenciar a la nominación en dos niveles. El primero, en tanto dar el nombre propio, como Lacan la llama, es solidaria de la letra como marca de la falta de goce. O sea, hay una nominación real, articulada a la ley de prevención del incesto como real, digamos, lo que nos sitúa a nivel del lenguaje en tanto efecto de que hay del otro. El segundo sesgo implica ya la entrada en juego del significante señalado por el modo lógico. Por eso el síntoma aquí se plantea en términos de lo que no cesa de escribirse. Por ende, nos situamos a nivel de una nominación simbólica, metafórica. Es la nominación que hace síntoma, hay ese dos y por ende esa dos. En consonancia con Freud, Lacan sostiene, no hay nada más fácil que lo que falla. Y aquí entonces la falla del nombre del padre, inherente a su operación, es el soporte del síntoma. Entonces, ¿qué hace posible que sobre una nominación real algo venga a ser síntoma? Nada más ni nada menos que la palabra, el marco, el material de la práctica nominativa. La dimensión de acto de la palabra, sostenida por alguien, permite la nominación como hacer agujero. En este sentido, la operación paterna posibilita el encadenamiento y el intervalo. Sin agujero no hay cadena. El encadenamiento permite a su vez la orientación y por tanto la temporalidad. A nivel de la nominación real no hay acto, pues es estructural. No hay alguien, podríamos decir. Entonces, si lo consideramos topológicamente, nos salimos en esta nominación real del modo de 3, donde no hay diferencia, orientación ni temporalidad. La nominación que conlleva el modo lógico, simbólica decíamos, implica en cambio, en la medida de la operación metafórica en nombre del padre, la introducción de un cuarto nudo, de una cuarta consistencia mejor, que no solo introduce la diferencia, haciendo posible la orientación e instalando la temporalidad, sino aportándole también estabilidad a la tarea. Detengámonos entonces sobre las consecuencias de la operación de esta nominación como cuarto. El primer punto es que se establece desde allí lo que Lacan llama la coherencia o consistencia entre inconsciente y síntoma.
El síntoma devendrá un modo particular de satisfacción, el modo en que cada quien goza de su inconsciente, dice Lacan. Hay una cuestión importante, y es que si bien el síntoma es una formación del inconsciente, en tanto uno de los nombres del padre no lo es, y allí la distancia antes señalada entre el síntoma clínico y un síntoma que no es clínico. Por ello, Lacan retoma en RCI lo ya afirmado por Freud y por él mismo, el carácter bicéfalo del síntoma. Lo trabaja en RCI en términos de lo que responde o no responde al inconsciente. A nivel del síntoma como lo que responde al inconsciente, nos ubicamos del lado de la existencia, todo junto, del inconsciente como discurso del otro. En la medida de la operación de la palabra se produce aquí un efecto irreductible que Lacan denomina olor a verdad. Se constituye una verdad, ni la verdad toda ni el todo verdad, sino más bien una particular que se instituye como efecto necesario de la función de la palabra. O sea, es lo ficcional de la verdad de un sujeto en la medida de su sujeción al deseo del otro. Y la verdad aquí no es sino un decir a medias, un medio decir que se sostiene de una inexistencia, que no es otra cosa que la imposibilidad de decirla toda. Es interesante que allí en RCI Lacan articula este medio decir a la función del padre, afirmando que su única virtud es el justo medio, afirmación que en francés consuena con el medio decir, o sea, con un decir a medias. Respecto a esta articulación entre síntoma y verdad, podemos situar a las formaciones del inconsciente, cuyo correlato transferencial es el sujeto supuesto al saber, o sea, aquella instancia que se interroga para que responda sobre ese no todo que la verdad arrastra. A este respecto, el síntoma no cesa de escribir que hay algo que en lo real no marcha. Diana Rabinovich sitúa el síntoma en la dimensión de un ser de verdad, que sostiene una posición subjetiva del ser que obtura la inexistencia antes referida. A nivel de la articulación verdad-síntoma podríamos hablar de la verdad del síntoma o de lo sintomático de la verdad. En cualquier caso, es una articulación que abre una dimensión que permite en el uno por uno de los sujetos que algo tome un determinado valor, afirmar o negar, incluso la asunción de una posición sexual. Todo esto sobre el trasfondo de lo indecidible. Respecto de la inexistencia ya mencionada, el síntoma en tanto necesario instala una existencia de discurso, a partir de lo cual se deslinda el no todo. Como afirma Lacan en Upir, si la existencia es afirmada, el no todo se produce. El paso del que venimos ocupándonos, el de la nominación real o la sintomática, se corresponde con lo que Lacan define en Upir como el arte de producir una necesidad de discurso. La instalación de este campo de la verdad se puede hacer coincidir con el achatamiento del nudo, el cual hace posible una lectura a partir de la apertura de un espacio donde algo venga a ser las veces de lo que representa el sujeto. Lo novedoso, si se quiere, a la altura de los seminarios 21 y 22, es la definición del síntoma como uno de los nombres del padre. Ya no se trata aquí de una formación del inconsciente, sino de lo que anula. El síntoma se define por ser algo que se aloja en el lapsus del nudo, en su punto de falla, permitiendo así hacer suplencia allí donde la relación simbólico-real es inexistente, dice. Esto significa que la relación simbólico-real no es sin resto. El síntoma como uno de los nombres del padre es correlativo de la escritura. Lo concernido aquí es aquello que puede o no escribirse. La escritura es el estatuto del síntoma obtenido. Esta otra dimensión del síntoma es pensado como una función, phi de x, dice Lacan, cuyo soporte es la letra en tanto lo que existe al inconsciente. No se trata de la insistencia del significante, sino de la repetición a nivel de la letra. Esto conlleva dos estatutos muy precisos del sujeto y del otro, con mayúscula. El sujeto será definido como aquello que queda barrado por la falta misma de goce, o sea, su barradura ya no se reduce a la pura mortificación del significante. El otro, por su parte, no está aquí implicado
como lugar del tesoro del significante, conjunto cerrado, sino tomado a nivel de la letra. Es el gran otro reducido a la insignia. El S1, en tanto, es su significante letra cuya significancia se ubica en los efectos de goce. Y allí la existencia, separado por un guión, y el gran otro como conjunto abierto. Este sesgo del síntoma se articula a la estructura del lenguaje del inconsciente y no a la ficción discursiva. El inconsciente deviene aquí un saber como enjambre de ese uno, conjunto que no se totaliza y en el cual se encuentra cifrada una porción de goce. Este ciframiento permite que lo que existe del goce, lo real del goce, se metaforice por el goce fálico, pero con resto. El síntoma entonces será solidario del concepto de escritura en la medida en que permite articular dos términos heterogéneos como son el goce y el cuerpo. De allí entonces el vínculo entre síntoma, letra y escritura, o sea, la función de la litoralización y del anidamiento. Al funcionar como suplencia, soporta un semblante allí donde la relación sexual no cesa de no escribirse. Por eso Lacan afirma, la única garantía de la operación del padre es el no todo. Entonces, para concluir, si retomamos las dos dimensiones del síntoma que brevemente desplegamos, podemos afirmar que el trabajo del análisis procede del entramado significante de la verdad en el síntoma para, por vaciamiento y vía el equívoco, abordar al síntoma en lo que tiene de más irreductible, el punto donde la letra hace borde a la mujer.